porque ahora está Fabián Calle, él es analista internacional, ya hemos conversado en alguna oportunidad. Fabián, buen día, ¿cómo le va? Buen día a todos. ¿Cuál es su lectura hoy de lo que está aconteciendo en Ucrania, en donde, tal como usted nos señaló en su momento, en una conversación anterior, todo ha quedado muy lejos de lo que se estimaba sería la marcha triunfal del ejército ruso sobre Kiev y la destrucción de la democracia ucraniana? Bueno, el escenario es que David y Goliat se transformaron en dos David o dos Goliat, depende cómo uno quiera mirarlo. En el terreno está todo mucho más parejo, la concentración que decidió Rusia de hacer en el este y en el sur después del fracaso de la guerra relámpago de febrero y de la guerra total post fracaso de la guerra relámpago tampoco avanza al ritmo esperado. Y hay un escenario en muchos casos de empate crítico. La ciudad más importante que tenía que tomar Rusia en esta operación en la zona este era la ciudad de Kharkiv, y las fuerzas ucranianas los han alejado, no solo no lo dejaron avanzar, sino que los tiraron para atrás. Y se nota un clima de desorientación a Rusia, ¿no? Una persona tan seria, tan reconocida internacionalmente como el canciller Lavrov, cometiendo el descriterio de la semana pasada de hablar de que el holocausto fue hecho por judíos y que uno puede ser judío y nazi. Para que Lavrov diga esas cosas, digamos, tan disparatadas y tan poco inteligentes, evidentemente hay un clima complicado en Moscú. Ahora, ayer leía en un medio europeo que después del hundimiento del crucero Moscú, hundimiento que aún sigue negando el gobierno ruso, toda la flota que estaba allí sobre las costas de Ucrania se ha retirado a una posición más alejada, tratando de estar fuera del radio de acción de los drones turcos que opera con mucho éxito, evidentemente, el ejército ucraniano. Es decir, están perdiendo capacidad de fuego a diario, amén de la destrucción sistémica de los tanques que parecía que eran la pieza central de cualquier ejercicio bélico después de la Blitz alemana de la década del 40, y hoy me parece que van a obligar a reescribir todos los libros de estrategia militar sobre el terreno, ¿no? A ver, ahí había varias cosas que el 24 de febrero a la mañana todos los que seguíamos los temas de defensa asumíamos que iba a pasar. Uno, que la Fuerza Aérea Ucraniana iba a desaparecer del aire. Dos, digamos que el Mar Negro iba a ser una especie de lago ruso, y que el Mar de Azov iba a ser rápidamente controlado por Rusia. Bueno, ninguna de las tres cosas pasaron. Digamos, la Fuerza Aérea Ucraniana sigue operando hasta el día de hoy. De hecho, hoy está operando más que en marzo y que a fines de febrero. El sur, digamos, el Mar Negro, el buque insignia de la flota rusa fundido, el crucero. Hay sospechas sobre un segundo destructor. Algunos dicen que sí, otros dicen que no, pero están dudas. Y claramente cuando uno mira las fotos satelitales, la flota rusa se ha alejado a más de 100, 200 kilómetros de la costa por temor a los misiles tierra-mar, sea los Neptune ucranianos o los Harpoon americanos. Y después con respecto al tema del tanque, los tanques si no van acompañados por supremacía aérea y por una infantería mecanizada que los proteja de grupos así de ataque con lanzacohetes y lanzamisiles, son latas de sardinas que son blancos, digamos, ¿no? O sea, Ucrania ha recibido en los últimos años, especialmente en los últimos meses, el arsenal más portentoso que se recuerde de misiles y de cohetes antitanque, los mejores modelos americanos, británicos, suecos, alemanes, italianos, franceses, y Rusia ha atacado con muchos tanques y pocos hombres, 160, 180 mil hombres para el segundo país más grande de Europa. Es una proporción kilómetro cuadrado soldado muy baja, que se explica porque ellos esperaban una guerra de una semana, de 4 días, de 5 días.
y tampoco Putin quiere movilizar, tampoco tiene mucho para movilizar, digamos, porque está usando, excepto lo nuclear, que tampoco Estados Unidos lo usó en la guerra de Corea, en la guerra de Vietnam, esta idea de que, bueno, las cosas pasan como pasan porque no se usa lo nuclear. Bueno, si vos vas a tener que ir a declarar una guerra mundial porque no le podés ganar a Ucrania, estás en un serio problema, digamos. Pero de lo convencional, Rusia está usando todo. De hecho, está usando armas como los misiles hipersónicos, que eran joyas que venían reservadas para grandes conflictos con grandes potencias, y ya ha usado una decena para atacar blancos en Ucrania, que a primera vista parece un descriterio, porque si uno de esos misiles falla, queda en manos americanas, queda en manos de la OTAN, y se pierde uno de los mayores secretos militares de Rusia. Y Putin tampoco quiere convocar a las reservas, porque eso afectaría a los jóvenes de capas medias, rusos, blancos, porque si uno mira la tropa que hay hoy en Ucrania, hay muchas tropas siberianas, se ven muchos rasgos asiáticos, se ven chechenos, se ven cosacos. Si quieren masivamente incorporar hombres, van a tener que tocar las capas medias de las grandes ciudades rusas, y ahí las mamás se van a enojar, digamos, ¿no? Rusia no es la Rusia de Stalin de 28 millones de muertos que seguía combatiendo contra los nazis. Por lo tanto, está en un dilema muy serio. Por eso el discurso del 9 de mayo fue un discurso breve, minimalista, donde no se convocó a la guerra total. Putin ha tomado una decisión desafortunada y, bueno, está improvisando diversos planes. Esa es la realidad. Sí, por otro lado, digamos, lo que queda a la luz del día es el extraordinario avance de control tecnológico que posee Estados Unidos y creo que subsidiariamente Gran Bretaña en materia de información satelital, intercepción de comunicaciones, porque si bien, digamos, dan información en off y después la niegan en on, está claro que están siguiendo la política instaurada por Israel en la década del 80 de los asesinatos selectivos, ¿no? Sin duda Estados Unidos tiene la inteligencia electrónica más sofisticada del mundo. De hecho, hoy aparece un gráfico en Twitter muy llamativo, que es la concentración de tarjetas celulares SIM del ejército ruso. Digamos, se puede ver en una infografía donde están concentrados los soldados que tienen sus celulares particulares prendidos. O sea, uno puede ver la distribución con algo tan simple como detectar la concentración de tarjetas SIM de teléfonos celulares. Una locura que un ejército tenga miles de soldados con teléfonos celulares activados, digamos, ¿no? Pero más allá de eso, que lo puede detectar una empresa telefónica, Ucrania recibe información online de satélites, de drones, digamos, una información capilar, más la inteligencia ucraniana, porque se está peleando en su territorio, digamos, ¿no? Y evidentemente, a diferencia de lo que esperaba Rusia, no muchos ucranianos están dispuestos a traicionar su país, por más que sean de lengua madre rusa. Por eso las ciudades del este de Ucrania no caen. Esta idea de que las ciudades del este eran de habla rusa y el pueblo iba a salir a la calle con flores a besar a los tanques rusos, la verdad que no se está dando. Entonces, sin duda hay una inteligencia capilar electrónica y también hay una inteligencia de personas. Las zonas ocupadas por Rusia, evidentemente hay decenas o centenas o miles de ucranianos que están dispuestos a pasar información, sean parte formal de la estructura de inteligencia ucraniana o como simples ciudadanos que usan su teléfono y su geolocalizador y mandan el lugar exacto de una posición. Y bueno, eso se vio, inclusive hasta hay videos que muestran cómo han asesinado las tropas a ucranianos que advertían que los grababan con sus celulares o que mandaban información, ¿no? Exactamente. Bueno, por eso, a ver, esta inteligencia electrónica sofisticada, más la inteligencia en el terreno, sea de la OTAN o básicamente ucraniana,
ha derivado en la muerte de 12 generales, ¿no? Que es para una guerra que lleva menos de 80 días de una magnitud enorme, y todavía estamos esperando noticias del comandante en jefe de las Fuerzas Armadas rusas, Gaminov, que fue atacado en su campamento en Ucrania, cuando fue a hacer una visita sorpresa, que no fue tan sorpresa porque la televisión rusa lo anunció el día anterior, en un acto de imprudencia supina, donde murieron varios de los hombres de su staff, y de él se dice que está bien, pero que volvió a Rusia, que está herido levemente o que está herido gravemente. Estamos hablando del Messi de las Fuerzas Armadas ucranianas, de las Fuerzas Armadas rusas de los últimos 10, 20 años. Bueno, no se sabe dónde está. Claro. Sí, no solo no se sabe dónde está, sino que por leve que sea, no pudo estar en el desfile del 9 de mayo. Bueno, por eso, algo pasó ahí, digamos, ¿no? Claramente, sea leve o sea grave, no es menor que la reunión cumbre del ejército ruso para preparar una gran ofensiva en la zona de Donbass haya sido inmediatamente atacada por artillería. Digamos, no fue atacada con bombarderos aéreos, fue atacada con artillería, se fue atacada de 20, 30, 40 kilómetros de distancia, y atacada masivamente, ¿no? Porque cuando uno ve las supuestas bajas que se han provocado, la verdad que es un escenario muy complicado, y que por eso creo que Rusia termina banalizando el tema nuclear, y cada 2 o 3 días amenaza con una guerra nuclear, o amenaza a Gran Bretaña, o amenaza a Francia, o amenaza a Estados Unidos, digamos, y es lo que siempre tiene que recordar la prensa rusa, que del otro lado también hay 5.000 cabezas nucleares, digamos, ¿no? O sea, Gran Bretaña tiene 300 bombas nucleares, Francia tiene 300, Estados Unidos tiene 5.000. Esta idea de que si te portás mal te ataco, me imagino que es parte de una propaganda rusa, pero la verdad que la viabilidad no es muy alta. Sí, lo que ocurre ahí es que me parece que ese grupo de comunicadores está como desbordado. A mí me hacen acordar mucho a lo que pasó en Argentina con el tema de Malvinas, ¿no? Donde en la tapa de la revista Gente íbamos ganando, y en el noticiero central de ATC de aquellos años íbamos ganando, y era una construcción exitista que no reflejaba en nada lo que efectivamente estaba ocurriendo, ¿no? Lo que pasa es que una de las cosas que decepciona de Rusia es, a ver, toda guerra tiene que tener un relato, usualmente mentiroso, parcial, sesgado. Eso es propio de todas las guerras. El problema es que ya desde el inicio esta guerra tuvo un relato muy mediocre, digamos, ¿no? Esta idea de que un presidente judío de familia muerta en el Holocausto, que se enfrentó electoralmente a la derecha ucraniana apoyada por los pequeños grupos neonazis, y le ganó, en un país donde no hay un solo diputado de ultraderecha en el Parlamento. Digan, vamos a entrar a ese país para sacar al nazi de Zelensky, ya, digamos, evidentemente no hubo ni un esfuerzo intelectual. Después se pasó no, atacamos Ucrania porque la OTAN estaba preparando un ataque preventivo contra Rusia. Es un dislate, porque la OTAN, primero, que es una estructura defensiva, necesita el consenso de todo para atacar, y los 30 países nunca iban a tener un consenso para atacar, y en el caso que atacaran, desaparecía el mundo, porque Rusia iba a responder con armas nucleares. Es de un nivel, digamos, llamativamente mediocre la propaganda, el relato. Ayer el programa central de la televisión rusa, obviamente toda controlada por el Estado, un periodista que es una especie así de bandera de esta guerra, diciendo, bueno, no tenemos que movilizar porque los jóvenes se están yendo solo por sus medios a combatir al frente y se suman a la fuerza rusa. Un nivel de delirio casi, digamos, de países hiper subdesarrollados, no que lo sea Rusia, pero el relato es llamativamente mediocre, ¿no? Que sí. La verdad, para lo que lo hemos seguido la historia rusa, es llamativo semejante falta de estructuración de una propaganda creíble, digamos, ¿no? Pero bueno, evidentemente se pensó que iba a ser muy rápido y que no iba a haber tiempo de reacción, y que el relato
tampoco tenía mucha importancia porque iba a haber un efecto avasallador en pocos días. Pero bueno, vamos por el día 80 y nada indica que vaya a terminar pronto. Sí, desafortunadamente viene para largo, como siempre. Bueno, Fabián, desde ya, muchísimas gracias por el tiempo y la ilustración que nos ha brindado. Que tenga una buena Gracias jornada, a muy ustedes, amable. gracias a ustedes. Bueno, analista internacional, Fabián Calle, jugosos datos, ¿no? Imagínate vos el tipo de la televisión rusa diciendo, no, los muchachos van solos. Es decir, el tipo va, se sube a un colectivo, a un tren, llega al frente y dice, hola, ¿qué tal? Vengo a combatir, dame un arma, ¿no? Más ridículo no se consigue. No, no, pero hay algo más ridículo. Vamos a cerrar el bloque escuchándolo al deforestado mental de nuestro gobernador, teniendo un lapsus en donde confiesa.